Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para nuestro país, que es el futuro del sistema previsional. ¿Cuál es nuestra realidad y cuáles son los riesgos que se observan en materia de sistema? Para hablar sobre este tema, estamos en piso con el economista Manuel Alarcón. Manuel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto como siempre. Un saludo a toda tu audiencia. Manuel, en Desarrollo en Democracia ustedes estuvieron analizando precisamente este tema del sistema previsional. ¿Cuáles son los principales hallazgos del análisis que estuvieron haciendo respecto a este tema? ¿Cuáles son las principales consideraciones que se tienen que tener en cuenta? Bueno, antes que nada, es importante resaltar cómo estamos en el contexto regional, ¿verdad? Y ahí hay que evaluar dos elementos fundamentales. Por un lado, el número de aportantes, cómo está con relación a la región y también cómo está la cobertura a nuestros adultos mayores. Y en ambos escenarios estamos en la cola, vamos a decir, ¿verdad? Estamos en el puesto número 14 de países, ¿verdad? Entonces es un escenario bastante complicado. Eso significa de que nuestro grado de el número de aportantes es relativamente bajo, ¿verdad? Vamos a hacer y eso es muy llamativo porque estamos hablando de un sistema obligatorio. Entonces, cuando hablamos de algo obligatorio significa de que no, es como pagar impuestos. El impuesto no se discute, se paga, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el régimen previsional. Entonces, ¿por qué al tener un régimen obligatorio no tenemos un gran número de aportantes? La respuesta probablemente viene por el sistema, por cómo está diseñado el sistema, ¿verdad? Hoy tenemos una diversidad de cajas en el Paraguay, ¿verdad? Obviamente siempre nos referimos a las más importantes cuando hablamos del IPS o de la caja fiscal, pero tenemos 8 más que están ahí justamente buscando en algún sentido salvaguardar los intereses de los trabajadores durante su vida activa, ¿verdad? Porque acá la preocupación es, al terminar la vida laboral, ¿qué pasa? Hay que asegurar un ingreso para contar con un consumo permanente durante el resto de vida, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir dependiendo de, como ocurría en el pasado, tener 7, 8 hijos para que los últimos 2 o 3 se encarguen de los padres, de su manutención, de su cuidado, o sea, el mundo va cambiando, ¿verdad? Entonces, ese escenario es el que hay que ir precautelando, ¿verdad? Nosotros tenemos una cobertura relativamente baja también con relación a nuestros adultos mayores. Recién te comentaba que estamos en el puesto número 15 con respecto a los países de la región. Es decir, nuestros adultos mayores no tienen una cobertura. Si bien es cierto, se ha dado pasos importantes, pero a través del sistema no contributivo. Es decir, todos los paraguayos son los que realmente se están encargando de nuestros abuelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún teniendo un régimen previsional obligatorio, no se cumple. Entonces, al no cumplirse, estamos teniendo hoy en día estos problemas. Uno diría, pero bueno, ¿es tan preocupante la situación? Yo creo que sí es preocupante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los datos del censo, por ejemplo, recientemente publicados, da cuenta de que prácticamente se han duplicado el número de adultos mayores. Hace 20 años estaba en torno al 4.5% de la población. Hoy está llegando al 9%. Eso para el año 2030, según expectativas y proyecciones realizadas por CEPAL, significa que de vuelta estamos con un salto importante. Entonces, para el año 2030 estamos a 7 años. Entonces, es importante empezar a discutir, a hablar sobre este tema, pero siempre, en mi opinión, creo que el análisis debe de ser comprensivo, global, no preocuparnos única y exclusivamente por los que tienen déficit financiero presente, ¿verdad?
Porque ¿cuál es la caja que tiene déficit financiero? Y la caja fiscal, es la más grande. A julio creo que lleva un déficit acumulado de 75 millones de dólares. O sea, para el final del año fácilmente vamos a estar en torno a los 150 millones de dólares de déficit. Significa de que eso se estuvo cubriendo con ingresos tributarios, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Y porque existen asimetrías en el diseño. Tenemos las tres grandes cajas deficitarias, que son la de los maestros, la de los policías y la de los militares. Estos tres segmentos prácticamente son, las personas se pueden jubilar con 40 años. Entonces, parece razonable que se jubile una persona con 40 años y con una tasa de reemplazo del 100%. ¿Parece razonable? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que hay que ir tratando. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador de la fuerza de seguridad, del sector de educación, con un funcionario civil, con un médico? ¿Cuál es la diferencia? O sea, todos tienen una función. Cada quien eligió esa profesión y es su medio de subsistencia. Pero el tratamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se fueron dando en distintos momentos, se fueron ajustando las normas en distintos momentos y lastimosamente hoy tenemos, casi diría, una caja de Pandora. Es una mezcla de diosa y pantera, ¿verdad? Tenemos una nueva caja que se habilitó recientemente, ¿verdad? La de los parlamentarios del año 2018. Ya tenemos jubilados inclusive, ¿verdad? Entonces, está bien eso, corresponde seguir avanzando con eso. Bueno, esas son las grandes discusiones que hay que llevar adelante y hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál va a ser el sistema de aporte? Es decir, este es un acuerdo entre obrero y empleador. ¿Por qué en muchos casos el empleador no hace aportes? Y el gran aportante que no hace, o el gran empleador que no hace aportes, por ejemplo, es el Estado. Uno diría, bueno, pero lo que pasa es que el Estado siempre va a preservar el funcionamiento del sistema y en caso de un quiebre tendrá que salir y salvaguardar esto. En la práctica no funciona así. En la práctica se ajustan, como ya ocurrió hace 20 años con la caja bancaria. Después de 8 años de crisis en el sistema financiero, iniciando en el año 95 hasta el año 2003, con un gran número de entidades financieras que fueron a la quiebra, la caja bancaria también entró en ese problema. ¿Cuál fue el resultado? Y el resultado fue una reducción de los beneficios en hasta el 60% en algunos casos. Entonces, debemos de estar de vuelta en un escenario como ese para empezar a ajustar. ¿Y cuál es el Estado? No hizo, entre comillas, gran cosa más que regular. Y esa regulación significó cambio en las reglas de juego. Entonces, definamos las reglas de juego que sean coherentes, que sean transversales para todos los trabajadores y en esa línea avancemos. Porque si no, lastimosamente, estaríamos de vuelta con mayores problemas. ¿Por qué digo mayores problemas? Porque justamente lo que se busca al contar con una salvaguarda en la edad adulta es justamente que la pobreza no se dispare, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ya está en el ocaso de la vida de las personas y al estar en el ocaso de la vida ya no se tienen los mismos ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? El aporte durante la vida activa deberá de financiar ese consumo del ocaso de la vida de las personas. Y nosotros, como estamos viendo, tenemos que el sistema previsional lo que hace es profundizar las desigualdades. Profundizar las desigualdades. Tenemos casos en donde una misma persona puede tener hasta 5 jubilaciones. Parece razonable que una persona, está bien, hizo los aportes. ¿Es justo? Sí, es justo, pero trabajemos más por la generalización y no por potenciar los beneficios de determinados segmentos, ¿verdad?
Manuel, son dos cuestiones fundamentales. El envejecimiento de nuestra población que se está dando paulatinamente, sobre lo que no tenemos mucho control, y el tema de los parámetros y las asimetrías que existen entre las diferentes cajas y diferentes sectores. Esa sí es una cuestión sobre la que nosotros podemos Así es. trabajar. Es fundamental ya tener un análisis decidido sobre este tipo de cuestiones para ir viendo qué cosas son sostenibles en el tiempo y qué no, porque se tienen muchas cuestiones que de repente se hablan constantemente de esas desigualdades que existen entre los diferentes sectores al momento de acceder a una jubilación. Son cuestiones que tenemos que tratar urgentemente porque el tiempo de a poco se nos acaba. Totalmente. En lo personal yo veo con muy buenos ojos el proyecto de ley remitido por el actual gobierno, creando una comisión a los efectos de estudiar justamente las distintas alternativas con relación al sistema previsional. Que es el caso de la Eh, caja fiscal. en este caso, la preocupación principal es la caja fiscal. Pues veo con buenos ojos porque se está tocando el tema. Los últimos ajustes se hicieron hace 20 años. En aquel momento la caja tenía resultados superavitarios. Hoy ya no tiene resultados superavitarios y llevamos años de tener resultados deficitarios, ¿verdad? Entonces, este es el momento de tratar este tema. Pero yo también creo que es el tema de tocar todo el sistema, ¿verdad? O sea, es el momento de uniformar, porque de otra manera vamos a tener, o sea, no podemos estar apagando incendios permanentemente, ¿verdad? ¿Es importante lo de la caja fiscal? Sí, porque tiene hoy un costo financiero importante, ¿verdad? Pero también tenemos que ver a los efectos de que se maximice la cobertura en los trabajadores durante su vida activa. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, existen 950.000 personas consideradas independientes. 950.000 personas. Una sexta parte de nuestra población, según los últimos datos. Si son 950.000 las personas que son independientes, ¿por qué no aportan al régimen de seguridad social? Existe un mecanismo, pero es voluntario. ¿Sabes cuántos aportantes voluntarios independientes hay, Eduardo? ¿Cuánto? 888. 0,01%. Y uno diría, bueno, pero es voluntario, va a ser su problema. No, no va a ser su problema, va a ser un problema de todos. ¿Por qué? Porque significa que al llegar a la edad adulta, ya en su retiro, probablemente va a estar demandando recursos no o sea, las pensiones no contributivas. Y eso de vuelta significa que debemos de pagarlos todos. ¿Y por qué? Porque no definimos las reglas de juego. Entonces, ese es el punto crucial a analizar. Es un tema puntual. Otro tema importantísimo es el tema del control. El control. ¿Por qué? Porque solamente un 40% de los asalariados están aportando al régimen del IPS. ¿Y qué pasa con el otro 60%? De vuelta, insisto, ahí ya no es un problema de diseño, ahí ya es un problema de control. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque probablemente el costo es alto. El costo alto significa, ¿qué significa un costo alto? Esto se asimila a un impuesto. Es decir, automáticamente el trabajador tiene que aportar un 9% y el empleador un 16,5%. Es decir, estamos hablando de un 25,5% todos los meses del salario, ¿verdad? Entonces, eso hace de que sea como una barrera de entrada fuerte, complicada de administrar. Y más aún si consideramos que de ese 25,5% realmente al régimen previsional solamente va el 12,5%, ¿verdad? El remanente va para el sistema de salud y para los gastos administrativos. Y si consideramos, eso según la Carta Orgánica del IPS, ¿verdad? Pero todos los años a través del presupuesto realmente ni siquiera el 12,5 se cumple. ¿Por qué? Porque los gastos de salud son gastos crecientes. Y entonces eso significa de que a través de la ley de presupuesto automáticamente se disminuye el destino para el régimen previsional.
Manuel, una cuestión que te estaba comentando un poquito antes de entrar al aire, me pareció que grafica muy bien la situación, un término que utilizaron dentro de su informe. Si el sistema previsional paraguayo obliga, entre comillas, a la gente a entrar bajo promesa de una jubilación en el futuro, pero no se cumple eso, teniendo en cuenta de que existen ciertas dudas respecto a la sostenibilidad, básicamente lo que se hace es generar un esquema Ponzi, es decir, no se tiene una garantía de que hay el premio al final para la persona que está contribuyendo. Esa cuestión es sumamente sensible y delicada, ya lo estabas diciendo. Se generan presiones de repente para las pensiones no contributivas, que es básicamente plata que el Estado paraguayo mete para suplir un problema que ahora mismo estamos gestando y puede ser muy fuerte. Así es. Realmente ese es el escenario en el cual nos encontramos hoy en día, por lo que ya te mencionaba. Por un lado, por una baja cobertura entre los aportantes, por un escaso control, por una no obligatoriedad para los trabajadores independientes. Y bueno, en el propio sector público también hay casos en donde, si bien es cierto, el grado de acatamiento es mucho más alto, está llegando casi al 90%, pero aún así también hay algunos aspectos que mejorar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿es un tema preocupante? Sí, es un tema preocupante y hay que hablarlo, ¿verdad? Porque si no lo hablamos, entonces esto lastimosamente, igual el déficit va a seguir creciendo y en la medida en que crezca va a llegar un momento que se haga insostenible. Entonces ahí sí vamos a llegar al escenario donde ¿por qué los pobres abuelitos, por qué los maestros ya no pueden jubilarse a tal edad, por qué los militares? O sea, si alguien quiere jubilarse a los 40 años y están dadas las causales, fantástico, pero no puede tener una tasa de reemplazo del 100%. Ese es el punto. Si está en la mitad de su vida laboral, entonces, y bueno, le corresponderá probablemente un 50%. O sea, ese es el análisis que hay que hacer. No es un tema fácil, ¿por qué? Porque tenemos el antecedente de que, ¿por qué la camada anterior sí tuvo ese beneficio y yo no puedo tener? Entonces, es un tema de discusión, pero hay que hablarlo y hay que sentar las bases. Yo no sé si va a existir un periodo de transición, pueden existir un montón de alternativas y todas esas alternativas tienen que tener cálculos, pero esos cálculos deben traducirse en números para saber cómo se va a ir revirtiendo esa situación deficitaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo.